A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, laboral, societario. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en el Ecuador. Sabemos que estamos viviendo una emergencia sanitaria, un estado de excepción, situaciones difíciles y complicadas para el sector empresarial, para las personas naturales, para quienes tenemos esos negocios grandes y pequeños. Me siento muy contenta el día de hoy que he podido unir a grandes personalidades de nuestro entorno legal de nuestro país. Personas que nos van a poder, con su experiencia, nutrir a todos nosotros, los televidentes de Telesucesos, en nuestro programa semanal de tributación de hoy. Quiero comenzar hablando de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir a todos y que tenemos muchos retos que cumplir. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi grupo de entrevistados que los iré presentando, sobre todo destacando qué áreas ellos manejan y cómo nos pueden contribuir a cada uno de nosotros que tenemos que generar esa productividad, esa alianza estratégica en nuestro país que tanto queremos. Quiero darle la bienvenida el día de hoy al doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, al doctor Jorge David Uribe, director del área tributaria de Falconi Puig, a nuestro querido amigo Augusto Garzón, representante principal y gerente general de gobernanza, y pues a ti, mi querido Daniel, como siempre, muy interesante tu presencia como gerente y representante de gerentes de alquiler. Este grupo humano es extremadamente importante y sé que vamos a aportar muchísimo. Jorge David Uribe, quisiéramos hablar el tema tributario. Quiero comenzar contigo para que comiences simplemente dándonos una introducción general, porque vamos a trabajar con todos ustedes generando una interacción muy interesante. Jorge David, bienvenido a Tributación de hoy. Gracias. Un cordial saludo a todos los espectadores y un cordial saludo a mis buenos amigos y con quienes trabajamos y hacemos siempre un equipo espectacular. Sí, gracias al Colegio también de Contadores por esta iniciativa tan interesante. Creemos firmemente que el momento amerita más que nunca unión, amerita más que nunca polifuncionalidad, amerita trabajo en equipo. Eso es lo que estamos haciendo este momento. Estamos trabajando distintas firmas, pero coordinadamente en proporcionar soluciones o tratar de brindar soluciones, empaquetar servicios que permitan a la gente enfrentar esta crisis desde distintos puntos de vista. Y en este sentido, si bien este es un programa de tributación, me parece genial la idea que han tenido de hacerla holística. Es decir, ciertamente trataremos temas de impuestos, pero los impuestos son una de las herramientas y es por eso que el resto estamos aquí. Así es que, bienvenidos. Yo simplemente cedo la palabra y tomaré el tema tributario al final como un complemento importante, sí, pero como un complemento al fin de una totalidad. Así es que gracias, Cristina, gracias Antonio. Gracias, Jorge David, por lo que tú acabas de decir. Sí, es verdad, nuestro programa es de tributación de hoy, pero tratamos de abordar todos estos temas importantes para nuestros clientes, para las personas que también nos siguen en redes sociales. Antonio, como experto en el área financiera contable, conocemos de tu experiencia, de todos estos años que has venido aportando en estos temas, en esta área tan importante, tan sensible como es la parte financiera contable. Quisiera que, por favor, en un lapso muy cortito, porque tenemos 4 invitados muy fuertes, con muchísima experiencia, que nos digas en 4 minutos
¿qué debemos generar en este tema financiero contable o cuáles son estas áreas sensibles que tenemos que cuidar? Creo que gracias, Cris. Un saludo a todos los panelistas. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos y tenemos un problema ¿Aló? con la comunicación, Sí. pues pasamos a los otros panelistas, pero quisiera que seamos muy concretos, Antonio. ¿Qué debemos cuidar en el ámbito financiero? Solamente quiero que nos digas rapidísimo dos cosas importantes y qué deberíamos generar nosotros las personas que estamos dentro de esta área contable y financiera. Cuéntanos, Antonio. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a todos los panelistas. Bueno, el Ecuador, al igual que muchos de los países del mundo, está atravesando una crisis económica muy grave que ha generado no solo una recesión, sino ya una catástrofe económica para la mayoría. El Ecuador, un país que ya venía afectado por una crisis económica, se ha visto profundizada mucho más esta crisis por la caída del precio del petróleo, una baja significativa en las exportaciones. Entonces, el Estado está dejando de generar ingresos, pero no solo el Estado. La paralización, el aislamiento social ha generado que también las economías de las empresas entren en crisis. La falta de liquidez, ¿sí? La falta, el no poder llegar con los productos a los mercados, el estar cerrados, ha generado situaciones verdaderamente penosas por las cuales están atravesando muchas compañías. Hoy tenemos en día problemas ya de deterioros de inventarios que tenían que haber sido ya distribuidos, no se pueden distribuir. Hoy tenemos también de deterioros significativos en instrumentos financieros como cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden cobrar. Y lo más importante, otro de los ejemplos importantes que tenemos hoy en día es que todas las compañías están perdiendo liquidez rápidamente. O sea, las reservas de liquidez que tenían se les está acabando. Todos esos problemas están originando despidos, que los trabajadores entren en suspensiones, que los salarios se reduzcan para poder seguir manteniéndose. Hoy entramos ya en lo que llamaríamos una economía de crisis. Hoy tenemos que como empresa reinventarnos, ver cómo solucionamos los problemas de distribución, ver cómo solucionamos los problemas de liquidez, ver qué podemos hacer para podernos mantener como negocios operativos. Sin duda, las empresas deben ya estar pensando en cómo planificar su continuidad como empresa para el futuro. Tú acabas de decir algo interesante, Antonio. Nuestros estados financieros no van a reflejar nada más que la realidad que hoy tenemos, que hoy estamos viviendo, y que los estados financieros van a tener esa realidad objetiva y real de lo que está pasando. Tú hablaste del deterioro de inventarios, del deterioro de cartera. Es decir, que nuestros estados financieros definitivamente van a sentir y registrar contablemente lo que está viviendo dependiendo del tipo de sector en donde se encuentre. Es decir, vamos a tener que hacer algo para que podamos seguir siendo ese negocio en marcha, que tú como un experto en normas internacionales de información financiera, sabemos que incluso se tiene que revelar si eres o no eres un negocio en marcha. ¿Sí? Sí, sin duda. Todas las compañías van a tener impactos desde el punto de vista financiero importantes. No solo van a ver disminuida su liquidez, que ya de por sí es un problema, sino que van a tener que registrar pérdidas importantes, pérdidas onerosas que no tenían previstas. Una sola pregunta, Antonio, porque tú acabas de decir una realidad de lo que está pasando y es una pregunta importante. ¿Qué tenemos que hacer para que de alguna manera este tema financiero pueda ser llevado, pueda ser soportado? Luego vamos a tener la intervención del resto de los expertos y quiero hacerlo muy rapidito porque ya le voy a dar la palabra a nuestro querido amigo Augusto Garzón. Y quisiera que cierres tu espacio, ya nos has hecho una radiografía de lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar en el tema financiero. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que... Yo diría que la palabrita es reinventarnos. Cambiar la forma de pensar, cambiar nuestros procesos. Y te pongo un ejemplo sencillito. Si yo antes tenía un equipo de cobradores que iban a hacer cobranzas de las empresas de puerta en puerta, vamos a tener que buscar medios electrónicos para cobrar esas deudas. Y evitar el deterioro de la cartera. Y vamos a tener que habilitar botones de pago para poder generar esas cobranzas. O sea, hoy nos toca reinventarnos, ¿sí? Y buscar la manera
de poder generar la liquidez que necesitamos, buscar la manera de poder distribuir buscar la manera de obtener financiamiento más barato. Mejorar nuestra estructura buscar una forma diferente de negociar. Exacto, mejorar nuestra estructura financiera, quizás con reestructuración de pasivos, mirar un análisis de proveedores, mirar cuáles puedo renegociar, cómo cambiar el tema de mis cuentas por cobrar y por pagar los plazos. Muy interesante. Gracias, Antonio, y quisiera darte el paso, querido Augusto, porque es un tema muy interesante. Tú naces de la palabra gobernanza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer hoy que estoy en crisis? Quiero que nos digas 2, 3 cosas interesantes, Augusto, y sobre todo quiero recalcar la experiencia que tiene Augusto en los temas de gobernanza corporativa. Muy interesante. Augusto, bienvenido. Gracias, Cristina. Gracias, Antonio. Gracias al colegio. Saludos a todos los colegas que están conectados y al público que nos escucha. Es un tema muy importante en la toma de decisiones estratégicas. Muchas veces los empresarios hemos creído que nuestro análisis sistémico, estratégico y cualquier herramienta nos llevan a un único objetivo. Pero bien lo ha dicho Antonio y tú también en un momento, hoy es una crisis que nos engloba. Hoy es una crisis que nos une. Cada paso que da cualquier país afecta al otro país. Es una crisis de pago, es una crisis de crédito, es un shock de oferta, como lo dicen varias personas. Hoy no podemos vender lo que ofrecemos al público y eso nos está restando liquidez. Entonces, los directorios, los órganos de gobierno, los gerentes generales deben pensar desde este punto de vista una gestión de crisis. Y los puntos específicos, yo diría, gestionar la crisis, primero entender que estamos en crisis, aceptar esa realidad. El segundo tema, actuar con prontitud. A veces los eventos como estos nos detienen y nos paralizan. Necesitamos actuar con prontitud. El tercero es, cuando actuemos con prontitud, debemos de dejar de culpar a otro. Lamentablemente, hoy puede tener la culpa todo el mundo, pero en realidad eso no ayuda a gestionar la crisis. Entonces, debemos enfocarnos en crear equipos internos para solucionar nuestros problemas y debilidades. Y el cuarto tema más crítico es tomar decisiones difíciles. La ley que está estudiando la Asamblea nos trae un escenario con supuestas caminos para tomar. Uno de ellos es la contribución solidaria de personas y empresas por casi 2.000 millones. Otro proceso es el proceso de quiebra anticipado, un proceso de solución de acreedores. Es una decisión extremadamente difícil, pero puede ser una vía estratégica. El otro tema es la solución del pacto con los trabajadores. Y finalmente, algo que lo tratarán después, el tema de los impuestos, tasas y contribuciones y prolongar el flujo de efectivo. Entonces, creo que esto es aceptar la realidad. Estamos en una crisis, pero también hay un punto de salida al final del túnel. Básicamente eso es, Cristina. Augusto, tú has dicho 2 cosas muy importantes que creo que nuestros televidentes tienen que quedarse en su mente. Aceptar la crisis. Mira, Antonio y tú han coincidido en este tema. Aceptar la crisis. Estamos en crisis. Estamos viviendo una crisis. Ser transparentes en mi crisis. Saber dónde estoy. Incluso yo pienso antes de que comenzó el problema del COVID-19. ¿Cómo estoy ahora? Pero tú acabas de decir algo pero muy interesante. Una luz al final del túnel. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero que mi negocio desaparezca, que mi actividad desaparezca. Puedo tener un tratamiento, una alternativa para seguir teniendo una supervivencia, una vivencia como sociedad, como ente jurídico, como persona natural, como un negocio grande, como un negocio pequeño en esta crisis COVID-19. Han utilizado una palabra muy clave para mí, aceptar la crisis y saber y ponerme en blanco y negro. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar mañana? Y ese mañana es un mañana diferente. Es un mañana que nos viene después de una realidad COVID-19. Daniel, nuestro querido Daniel, nuestro de gerentes de alquiler, un nombre súper, yo diría, importante para la gente que nos esté escuchando. Supervivencia y reinvención en crisis. ¿Qué es esto, Daniel? ¿Cómo al escuchar esta palabra, cualquier persona que nos está mirando en nuestra programa de televisión y que nos va a ver lógicamente posterior en redes, podemos hablar de supervivencia y reinvención en esta época de crisis, frente a la crisis? Quiero, Daniel, que nos digas. Sí, absolutamente. Esto está un poco en línea
con lo que nos mencionaba Augusto y con lo que nos compartía Antonio. Digo, quienes tenemos algunos años y ya peinamos canas, sabemos que las crisis finalmente terminan y culminan, y esa luz al final del túnel, a pesar de que aún hoy no la veamos, existe. Y desde esta tranquilidad y aceptación del momento que estamos viviendo, hay un montón de cosas que podemos hacer desde el fuero interno de las organizaciones para tratar de hacer estas dos cosas que muy bien mencionabas. Primero sobrevivir, llegar hasta la otra orilla y después tomar las oportunidades que el nuevo entorno que se genere nos ponga en evidencia y tengamos oportunidad de aprovechar y de tomar. Hay varios puntos aquí que tenemos que tomar en cuenta, no siendo excluyente de muchos otros que pueda haber, pero que de alguna manera son importantes y dignos de tenerse en cuenta. Esto vamos a explayarlo un poquito más y voy anticipando un poco con el webinar que vamos a dar el jueves 23 a las 18 horas, todos los que estamos aquí presentes en el panel, para poder aportar un poco más de luz en cada uno de estos puntos y en las áreas de gestión en las que nos toca participar. Pero esto tiene que ver un poco con lo que ya han estado hablando. En principio, cuidar la caja, esto es algo que Antonio nos ha dicho casi como una de sus primeras palabras, pero aquí quiero ser muy claro respecto de que cuidar la caja no significa retener absolutamente el dinero, porque uno de los graves problemas que vamos a tener, que es la liquidez, tiene que ver con que se corte o se ralentice la cadena de pago. Y nosotros no somos ajenos a esto como organizaciones, somos parte de un ecosistema, somos parte de la cadena de pago, y lo que tenemos que hacer es tener muy buenos criterios respecto de la utilización de los recursos disponibles, ¿sí? Vamos a tener que pensar mucho en nuestra gente, más allá de que nos veamos tentados a hacer una reducción de nómina furiosa, si se quiere. Tenemos que pensar primero en nuestra gente desde nuestro rol social como empresas, y segundo como aquellos que agregan valor a nuestra propuesta. Digo, esto tiene un mañana, no sabemos cuándo, pero tiene un mañana. No podemos quedarnos sin nuestra propuesta de valor. En el momento de que se abra la puerta, de que la bandera de largada se baje, tenemos que estar preparados, porque de lo único que nos vamos a tener que ocupar en ese momento es de producir, vender y cobrar, porque vamos a necesitar esos ingresos. ¿Sí? Daniel, Antonio, sí, perdón. Tú dijiste algo que yo creo que nos va a quedar sonando en nuestras cabezas. Siempre al final de una crisis viene un nuevo amanecer. Correcto. Y es el proceso de ya ir pensando, ir estructurando y ir de cierta manera planificando qué voy a hacer después de este proceso de crisis, después de que acabe todo este proceso de la emergencia sanitaria, el estado de excepción. ¿Qué voy a hacer mañana? Y a veces es difícil como empresarios. Te voy a poner lo que a mí me han dicho, y he tenido muchísimas llamadas a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Cristina, ¿qué puedo hacer mañana? Y es ahí donde yo creo que gente experta, profesional, como ustedes, vienen a ser ese asesor, esa persona que le va a guiar a la persona natural, del negocio pequeño, de la microempresa, de la mediana pequeña, de la empresa pequeña, que también está pensando en que yo tengo que salir adelante, porque tú hablas de vital. Y otra parte, tener un compromiso comercial, un compromiso financiero, tengo un compromiso social. Correcto. Y quiero seguir siendo, voy a resaltar algunas frases que han dicho Augusto, que ha dicho Antonio, que has dicho tú hasta este momento, es: tengo un compromiso social, un compromiso comercial y quiero sobrevivir, quiero estar aquí. Quiero cuidar, sí, quiero mirar toda estrategia, y para eso, pues, hay que también mostrarles a nuestros televidentes que tenemos y que existen en el medio aquellas personas que nos pueden ayudar a afrontar, manejar y sobrevivir en esta crisis que es dura, dolorosa, pero real. Pero tomar lo positivo de todo. Muy interesante lo que acabas de decir, Augusto. Creo que cada uno de ustedes se han ido complementando y han ido reforzando todo lo que hemos hablado hasta este momento. Jorge David, mi querido David, como te conozco yo. Vamos a llamarle Jorge David. David,
Cuando nosotros hablamos ya de todos estos temas importantes, la gobernanza, la supervivencia, el análisis financiero de lo que nos está pasando, todo el mundo también tenemos presente en nuestra cabeza la palabra impuestos, tributación, así como dice mi programa, tributación de hoy. El tema tributario es importantísimo, tanto para el Estado, porque tú sabes que es uno de los principales flujos hoy que tenemos para sustentar nuestro tema presupuestario como nación. Y además también es importante porque el contribuyente, la persona natural, la persona jurídica, sabemos que hoy tenemos un compromiso legal y moral de contribuir con el país. Una ley COVID-19 ha sido presentada a la Asamblea Nacional. Dinos tú, David, en términos generales, primero, para que nuestros televidentes nos entiendan en el aspecto tributario, ¿cuáles son los dos principales puntos que tú piensas que deberían conocer el televidente, que prende hoy en este momento la televisión y le escucha hablando a David Uribe de impuestos y que le quede en la mente, esto es lo que está enviado a la Asamblea? ¿Y qué pasa con este tema tributario? Vamos a hablar de estos retos que tenemos hoy en el tema tributario. Bienvenido, querido David. Cuéntanos. Gracias, Cris. Un gusto estar con ustedes. Como les decía, básicamente quiero empezar para contestar tu pregunta con una frase que no es mía. Ciertamente es una frase que es una frase que básicamente lo que dice es: primero tenemos que sobrevivir, después tenemos que vivir y después tenemos que progresar y tenemos que avanzar. Y esas son de alguna manera algunas de las etapas que tenemos que manejar en todo el contexto de la crisis y en el contexto de las herramientas que tenemos dentro de la crisis. La contabilidad, las finanzas, el gobierno corporativo, el manejo mismo de la crisis y todo el ámbito tributario y legal en términos generales, es decir, toda la artillería de herramientas, entre otras, entre las principales, que nos sirven precisamente para sobrevivir, para vivir y para prosperar. En el ámbito tributario, básicamente este proyecto de ley resume o trae temas importantes en términos generales, holísticos, pero tributario básicamente habla de contribuciones a personas naturales, de contribuciones a personas jurídicas y de una gran contribución total. El nombre que se le da es un nombre acorde, aunque no es técnico, es un nombre acorde a lo que necesitamos en este momento hablar. En realidad estos son impuestos, pero en realidad lo que necesitamos es contribuir. Y desde la perspectiva de la contribución de este impuesto y de este aporte, tiene una serie de graduaciones y de temas puntuales que vamos a ver en el webinar del día jueves, y ahí vamos a entrar en ese detalle. Pero el mensaje central que yo quiero dar es que toda la estructura legal de la ley, todos los puntos contextuales, todo el contexto de la ley que habla básicamente de temas tributarios, de temas de pensiones, de rebaja de pensiones, de servicios básicos, de acuerdos entre empleados y empleadores, de concordatos y de una serie de herramientas que, sumadas a las que ya existen, como es la ley de emprendimiento, microempresas y todos los componentes tributarios que están allí insertos, nos van a permitir o nos deberían permitir holísticamente dar soluciones. Primero, en el mismo contexto que han dicho todos mis panelistas y compañeros, diagnosticar y entender. Después de diagnosticar y entender, verificar las medidas de acción que tenemos que tomar, para más duras que sean, incluso tributariamente. De allí tenemos que planificar el futuro y tenemos que optimizar en función de los beneficios que nos da la ley para superar esta crisis. Entonces, en definitiva, Cris, ese es el concepto general de la tributación de hoy. La tributación de hoy no es la misma tributación que estábamos viendo hace poco tiempo. La tributación de hoy, el derecho de hoy, la economía de hoy, la contabilidad de hoy, tiene que tener un enfoque totalmente diferente. Tenemos que también reinventarnos y tenemos que también adaptarnos. Y para eso tenemos que hacerlo con gente que tenga experiencia, que tenga calidad humana y que vea la integralidad. Me parece genial lo que estás haciendo como colegio, y que es analizar íntegramente el tema. Así es que esperemos vernos en el webinar. Como les digo, vamos a tratar ya de profundizarlo un poquito más a fondo. Sí, perdón, me ibas a decir algo. Mira, David, tú acabas de decir algo que creo que vale la pena recalcar.
Lo que vivimos antes de esta crisis sanitaria, esta crisis financiera, lo que estamos realmente pasando como país y como mundo entero. Nadie estábamos preparados ni teníamos una bola de cristal para saber que esto nos iba a pasar, entre todas las cosas que hoy teníamos ya como cosas que nos estaba pasando como país. Hoy tenemos que mirarnos diferente, comenzar a generar un cambio de mentalidad. Yo pienso una mentalidad en crisis. Y esta mentalidad en crisis es la que nos va a poner, voy a recalcar varias cosas que dijo Augusto, que dijo Daniel, que dijo Antonio, ponernos alerta, prendernos, salir incluso a veces de esta zona de confort. Por más que hoy, aparentemente hoy, vamos a hablar el día de hoy, estoy tentativamente bien, no tan afectado por la crisis, pero mañana puede ser otro tema, ¿sí? Voy a poder vivir otra realidad, peor aún las personas que hemos sido o que han sido afectadas fuertemente por esta crisis. Y es importante todo lo que ustedes están diciendo, trabajar y tener un comportamiento integral, analizando, hacerme un mapeo, un tema de ruta y decir, este es mi tema de mi gobierno corporativo, este es mi tema de mis problemas financieros, de mi estructura de negocio, el poder saber qué voy a hacer mañana. Y obviamente la parte financiera y la parte tributaria jamás nos podrán abandonar, porque es la consecuencia de tener un balance sano, unos impuestos bien pagados, sin riesgos, a pesar que estemos en crisis, y tener que generar. Quiero darles 1 minuto o 30 segundos, si es vital, a cada uno de ustedes, para que nos manden una frase final. Sí, mira que el tiempo se nos ha ido volando, nuestra media hora de programa realmente con expertos de la categoría de ustedes 4 se va volando, pero quiero que dejen una frase final y se despidan de nuestros televidentes y también podamos invitarles a este evento tan importante que por primera vez se va a llevar en el Colegio de Contadores en un webinar, 4 expertos hablando de cómo estar hoy y sobrevivir mañana a esta crisis que lamentablemente tenemos que vivir el Ecuador y el mundo entero. Quiero comenzar ahora a la inversa. Voy a pedirle ahora a Augusto, en 30 segundos, quiero que te despidas y dejes un mensaje claro para nuestros televidentes. Bueno, gracias. Toda crisis es un paraguas de oportunidades y las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Así que hay que estar atentos y positivos para esas oportunidades que surgirán. Gracias, Augusto. Antonio. Hoy vamos a saber definitivamente de qué estamos hechos. Y vamos a demostrar que somos capaces de sobrevivir, de reinventarnos y de solventar cualquier problema que se nos venga. Gracias. Vamos ahora, David. Sí. Gracias. Sí, no, definitivamente. Tenemos hoy que sobrevivir, mañana vivir y empezar a progresar. Tenemos muchas oportunidades. Lo que tenemos es que tener organización, tener trabajo en equipo, tener solidaridad y rodearnos y manejarnos en conjunto de un equipo que nos permita y nos ayude a todos salir adelante. Solamente les digo, estaremos sacando nuevos webinars en los próximos días, profundizando en cada una de estas materias y ánimo. Dios va a ayudar y vamos a confiar en que así será. Pongamos lo que nos corresponde a nosotros a trabajar con inteligencia, con esfuerzo y aplicando las herramientas adecuadas. Gracias. Daniel, vas a cerrar con broche de oro este panel tan interesante. Daniel. Qué responsabilidad me has trasladado, Cristina. Bueno, agradecerles a todos la presencia. Siempre es muy enriquecedor compartir buenas prácticas, ideas y las habilidades de cada quien. Simplemente un mensaje muy claro: quédate en casa, como nos han marcado los últimos 40 días, pero no te quedes quieto. Hay muchísimas cosas para hacer y, retomando las palabras de David, hay que formar redes colaborativas, ponerse ingeniosos, ponerse creativos y saber absolutamente con certeza de que de esto salimos todos juntos. Te agradezco mucho el espacio y el tiempo. Qué interesante todo lo que han dicho y yo solamente, como siempre, agradecerle su presencia, agradecerle a Dios Todopoderoso. David, tú dijiste algo muy interesante, agradecer ese ser supremo, ese ser superior, por darnos un día más de vida, por poderse juntar gente maravillosa que vamos a contribuir en esta crisis con todas las personas que necesiten, grandes, medianas, pequeñas, por el día de hoy estar juntos. Y como los dijeron Daniel de una manera muy acertada, quédate en casa.
Hoy tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. De mi parte, como siempre, agradecerle la presencia a todos nuestros televidentes y a la gente que nos siguen en redes sociales en su programa semanal, Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta luego, queridos amigos. Un gusto el día de hoy poder estar con ustedes. Gracias, igualmente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo.